Vamos a ver la tercera parte de la ley a la gracia. Creo que hoy la vamos a terminar, no prometo nada, pero creo que lo tengo compactado para terminar. En realidad, terminarlo entre comillas, porque creo que hay una instancia de analizarlos desde otro lado que es muy probable que lo hagamos en el próximo nivel, porque a partir de ponerme a estudiar y a estudiar, esto es inagotable, es una cosa inagotable y creo que podemos ver desde otra perspectiva, desde otro título, para que no, si no me aburre a mí mismo el mismo título, en el próximo nivel. Se me ocurría eso y voy a dejar que Dios me termine de dar la idea. Pero es llamativo, antes de meterme ya en los versículos, Samantha ahí puede ir preparando también los PowerPoint para ahora proyectarlos, es llamativo cómo yo con la palabra apostólica hace bastante tiempo que estoy, pero una de las cosas que aprendí es que cuando se te enseña una doctrina de manera tan clara y al enseñar una doctrina se te quita un poco alguna telaraña o se mata una vaca sagrada, a veces uno puede pensar que esa doctrina es un tema o una enseñanza y que queda ahí. En realidad, eso abre mi manera de pensar de tal manera, al quitarme un prejuicio, al quitarme un mito o un mal concepto, abre mi manera de pensar, como así como la piel tiene poros y los poros se abren para recibir oxígeno, para recibir vida, para recibir la luz del sol, etcétera. También en el mundo espiritual pasa eso. Yo siento que cuando alcanzamos libertad en algún tema, no queda en ese tema solamente, o en ese versículo o en ese pasaje, sino que nos abre como un camino para ver desde otra perspectiva otras cuestiones que van amalgamadas o conectadas con eso. Por eso de un tema vamos a otro y otro tema lo conectamos con lo otro y nos ayuda a subir en escalón en lo otro. Y sobre todo temas tan pivotales o temas tan de la estructura, como es esto, ley o gracia, gracia y fe, temas que tienen tanto que ver con nuestro ADN. ¿Sí? Cuando se nos abre la revelación, cuando se nos trae luz, más que me gusta la palabra iluminación, no solo revelación, sino iluminación, o sea, se quitó toda fuente y todo aspecto o toda pequeña oscuridad que hubo, se quitó. Entonces también se me ayuda a ver otras cosas desde el mismo plano. ¿Mm? Esto les digo porque quizás algunos de los versículos que yo cite hoy es muy probable que ya los hayan escuchado. Y a mí me pasó que al verlo insertado en el contexto de nuestro tema, que es transicionar de la ley a la gracia, hoy entiendo el versículo de manera más integral o de manera más, a ver si me sale la palabra precisa, de manera más integral o en el rompecabezas de lo que se está hablando ahí o de lo que el apóstol Pablo está hablando o el escritor que esté hablando, ¿no? Y se entiende más contextualizado y aporta mucho más a nuestro crecimiento espiritual y a la mentalidad del nuevo pacto que estamos desarrollando. Vamos a empezar, en realidad vamos a retomar donde dejamos el lunes pasado y hay algo que sin querer queriendo, decía el Chavo. ¿Quién no conoce al Chavo acá, no? Creo que era el Chavo o el Chapulín. Creo que era el Chavo. Hay algo que me pasó sin querer queriendo, y esto cuando es un sin querer queriendo es como la guía del espíritu, yo creo, que van a escuchar una palabra que se va a repetir una y otra vez, y vamos a entender el poder que esa palabra tiene y la importancia que esa palabra tiene en este estudio, ¿sí? De sacarnos, alejarnos o morir o violentamente alejarnos, como me gusta decir, de la ley y meternos profundamente en la gracia.
esa palabra, la palabra muerte o morir, van a ver que se repite en casi todos los versículos que voy a ir citando. Les repito, no fue a propósito, me fui yendo paso a paso, estudiando y caí en eso. Estábamos analizando mucho en detenimiento varios versículos de Hebreos. Es tremendo como la Biblia por sí sola enseña, ¿no? Cuando uno se pone a leer y a en- enganchar, ¿sí? Un versículo con otro, cómo ella misma nos va hablando y nos va ministrando. Por eso les recomendaba el otro día a los que pueden escuchar por los celulares la Biblia que ahora hay en audio, porque te va atrapando de una manera y va como tejiendo una telaraña y una red, ¿no? De hecho, me gusta que una de las parábolas del reino habla que el reino es una red, ¿sí? Y nuestra escuela de las escuelas es una red que increíblemente algunos están por una punta, otros están por otra punta, otros están por el medio, pero todos vamos siendo parte de la misma red. Dicho sea de paso, después cuando hago los anuncios, vale decirlo acá, dentro de todos los cambios y las cosas que estamos avanzando, tenemos, creo que ya lo he dicho, pero tenemos el primer grupo que va a egresar de la escuela. Es un grupo no muy grande, pero bien, pero valioso, muy valioso, y hay sorpresas lindas para el año que viene para ese grupo. Cuando Samantha decía las fechas, dentro de las fechas de este final de cuatrimestre, también vamos a encontrarnos unos minutitos cortos con ese grupo, que yo le voy a llamar el grupo senior o avanzados, para hablar cómo vamos a manejarnos el año que viene. Vamos entonces a Hebreos 9:15, que dice así que, o sea, es una consecuencia de todo lo que venimos hablando. Así que, por eso, hablando de Cristo, es mediador de un nuevo pacto. ¿Para qué? Interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, levanten la mano los llamados, reciban o recibamos la promesa de la herencia eterna. Está hablando acá que Cristo está cumpliendo un rol fundamental de intermediario para acercarnos la promesa o para acercarnos la herencia. Una de las cosas para remarcar acá y para dejar bien establecido es que en la ley no hay herencia. En la ley no hay pobreza, no hay promesa. En la ley no hay promesa, en la ley no hay herencia. Por eso, toda la gran promesa de la fe y toda la gran herencia que Dios profetiza sobre Abraham es fuera de la ley. La ley todavía no existía. La ley vino de la mano de Moisés, a través de las tablas y todo lo de Levítico y Deuteronomio. La promesa y la herencia siempre es por la fe. Versículo 16. Entonces, hay una necesidad imperiosa de transicionar de la ley a la gracia para asirnos de nuestras promesas y vivir y disfrutar de nuestra herencia como hijos. Porque en definitiva, en la gracia se trata de desarrollar nuestra identidad de hijos. No se trata de cumplir leyes, estatutos, ordenanzas. Y hay algo que pensaba, ¿no? Y hay algo que escuchaba también al doctor Ben. Decimos en lo apostólico es un proceso, y hoy un hijo espiritual me decía que alguien le explicaba que es un proceso. No está mal decir que es un proceso, pero hoy entendí que hay algo más preciso que decir es un proceso. Más tremendo que decir que es un proceso, nuestra vida cristiana es un reconocimiento. Es tremendo. Es poder reconocer quién es nuestro Padre. La vida cristiana asombrosa, desafiante, llena de gozo, es poder reconocer quién es nuestro Padre. Es reconocer la dimensión en la cual nos movemos, que nos movemos en el Espíritu. Es reconocer que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, que tenemos un lugar de gobierno. Es reconocer que el mandato de bendición de Génesis 1, 26 y 28 de señorear la tierra, gobernar, fructificar, tener dominio en la esfera en la cual Dios me ha puesto sobre esta tierra, lo tengo que llevar a cabo. Y no lo llevo a cabo si no lo reconozco, si no lo acepto,
si no lo comprendo, si no lo elaboro, si no lo concibo dentro mío, no lo voy a exteriorizar. Entonces, no está mal decir es un proceso, pero ojo que a veces decir es un proceso parece que los del desierto que el proceso nunca terminó. Por supuesto que todo es un proceso y todo es un desarrollarnos y un crecimiento, pero me gusta esta palabra que una vez que más y más la estoy escuchando de boca de mi padre espiritual, el doctor Ben, y es algo que no nos han enseñado, un reconocimiento. Un reconocimiento de nuestro estadio de hijos. Reconocemos que Él es Padre, reconocemos que somos sus hijos. Y al reconocer eso, también empezamos a entender mucho más lo que hablaba el versículo anterior, nuestras promesas y nuestra herencia en Cristo. 16. Porque donde hay testamento es necesario, y ahí yo lo subrayaría, es necesario, cuando dice es necesario quiere decir no se puede evitar que intervenga muerte del testador. Esto es muy claro. Si hay un testamento, para que el testamento entre en vigencia, lamentablemente alguien tiene que morir. Tiene que morir el testador. Para yo ser beneficiado con lo que ese ah, testador me dejó. ¿Sí? Algunos dicen herencia en vida. En realidad está mal dicho herencia en vida. Vendría a ser, en términos legales, son como donaciones, regalos. Pero realmente una herencia se cobra luego del que testador haya muerto. Y Jesús, siendo nuestro mediador de un mejor pacto y testador, tuvo que dar su propia vida para que nosotros podamos caminar en su herencia. O sea que la herencia que Él nos dejó, que ahora es nuestra. O sea que si caminamos fuera de eso, es lamentable que desaprovechemos una salvación tan grande, dice el libro de Hebreos, una herencia tan grande, un sacrificio tan tremendo de sufrir por nosotros, no solamente para... Jesús no pudo haber ido al cielo solamente, hermano, hermana, por favor te lo pido, por favor te lo ruego. Jesús no podemos creer que Jesús fue solamente al cielo para, perdón, que Jesús fue a la muerte solamente para llevarnos al cielo y sacarnos del infierno. Es muy poco, eso es jardín de infante. Pensar de que Él solo fue a la muerte en la cruz y sufrió cruz solamente para perdonar nuestro pecado, es cierto, pero es insuficiente. No es solamente eso, hay mucho más, muchas más riquezas que Él obtuvo por medio de ir a la muerte y a la muerte de cruz. Entonces, donde hay testamento, se necesita la muerte del testador. Versículo 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Lo que decíamos antes, entra en vigencia o entra en vigor, en acción, tiene sentido el testamento luego de que ocurrió la muerte. Por eso es interesantísimo estudiar a todos los profetas, a todos los patriarcas, pero todo eso tiene sentido cuando descubrimos que todo lo que ellos profetizaron y todo lo que ellos sirvió como sombra de lo que habría de venir, todo tuvo realmente sentido al poder evaluarlo, considerarlo a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si no, todo lo demás queda como historia, como la historia, no sé, de San Martín en Argentina, de Gandhi en India, de María Teresa Calcuta, como gente buena que hizo cosas grandes o que Dios la usó en algún momento. No, no es solamente eso. Todo ese bagaje que el Pentateuco, los libros proféticos, los libros poéticos, todo eso que se nos enseña a través del Antiguo Pacto o del Antiguo Testamento, entra en verdadero vigor, en verdadera vigencia, en verdadera importancia al pasar por la muerte de Cristo, por así decirlo. O sea, cuando se nos revela a través de Cristo. Ahí tiene verdadero sentido. Por eso hay un versículo que me encanta que dice que la ley sirve como tutor para llevarnos a Cristo. ¿Qué es un tutor? Alguien que te acompaña a la escuela, alguien que te educa, alguien que acompaña tu educación, mejor dicho. ¿Vieron cuando firmamos para los nenes? Dice firma del padre, tutor o encargado. El tutor es alguien que te acompaña
en tu crecimiento, el que te acompaña en tu aprendizaje. De hecho, el diezmo, ¿sí? Algunos ponderan mucho el diezmo y es súper importante porque dice que el diezmo es santo y cuando yo tengo un padre espiritual, cuando yo tengo una autoridad sobre mi cabeza, le doy los diezmos, así como Abraham le dio a Melquisedec y como nos enseña la Biblia a honrar a Dios por medio de darle el 10% de lo que gano. En general está muy establecido entre los evangélicos, pero es solo una medida. Jesús le dijo a los fariseos, a los discípulos le dijo, no tengan la medida de los fariseos, que solo diezman el eneldo, el comino, pero se olvidan de hacer la misericordia de esto, aquello. No tengan solo la medida de ellos, vayan por más. Ahora, hay otro versículo que dice que el diezmo es usado como un tutor o como aquel que me enseña o aquel que me entrena en el proceso del dar. No es lo máximo, no es el mayor esfuerzo que puedo hacer, pero sí es como los primeros pasos para entrenarme porque de hecho dice que temer a Dios es el principio de la sabiduría y ser honesto, leal, fiel con mis finanzas, es una manera de temer a Dios. Entonces es una manera de ponerme en el ritmo de sembrar, pero no es la única manera de sembrar ni la más alta. Es una manera, pero eso la ley el diezmo no es de la ley, el diezmo es antes de la ley, porque Jacob diezmó sin ley. Pero la ley lo rectifica, no lo rectifica, lo ratifica, o sea que lo sigue, y Jesús también. No venció, no fue obsoleto, pero sí hay maneras más elevadas. La gracia o el mundo del espíritu que el apóstol Pablo nos habla y que Jesús instauró y nos enseñó, siempre es una milla extra, siempre es ir por más. Por eso Jesús dijo, acá están aquellos que adulteran, porque tienen acciones con mujeres que no les pertenecen. Pero, ¿saben? Aquellos que solo piensan en esas acciones, ya ahí pecaron, no se necesitan ser un adulto y eh, tener el hecho en sí. Va por más. La ley está castigando y señalando el alto adulterio. La gracia dice, no solo eso es malo, tener un pensamiento que tiene relación con eso también es malo. Porque parece que la gracia fuera más floja, no, la gracia es poderosa. Y la gracia, como opera en el mundo espiritual, y como la gracia va por más, va a la raíz que hemos aprendido, y va a las motivaciones, y discierne los pensamientos, y va hasta los tuétanos la palabra para separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es del alma, lo que es del espíritu, como va hasta lo profundo, también va a lo profundo cuando hay una motivación incorrecta o una intención que no debe estar ahí. Lo que pasa es que no me condena, me lo revela, me arrepiento, lo cambio, lo corrijo. La gracia no viene a condenarme, la gracia es un ambiente que el Espíritu Santo usa para traerme convicción de algo que puedo mejorar y algo que quizás no está del todo mal, pero hay algo mejor, como le decía recién el ejemplo del diezmo. Vamos al próximo versículo. Entonces, lo que nos deja establecido el 17, que solo se confirma nuestra herencia o los beneficios de la muerte cuando hay un testador que muere. Si no, no es válido. 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahí lo muestra verdaderamente como a tal punto, tal mediador, que se presentó en su muerte y resurrección, se presentó por nosotros ante su Padre. O sea, no solo murió por nosotros, sino murió como nosotros, porque nosotros éramos los que teníamos que haber estado en ese lugar. Cuando Él murió, yo morí. Él murió por mí, no solo para mí, Él murió en mi lugar o Él murió como yo, como si yo hubiera muerto. Ahora, también el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:7 habla de la muerte, pero desde otro lugar. Y dice que el ministerio, y esto es duro, parece una crítica, de Moisés es un ministerio de muerte. Si el ministerio de muerte grabado en letras con piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer.
Lo de Moisés no quiere decir que fue malo. Fue importante, vigente y necesario para su tiempo, y Dios se lo dio. Pero a la vista y a la profundidad de la ley del Espíritu y de la dimensión de la gracia, lo que hizo Moisés, Pablo lo llama ministerio de muerte grabado con letras en piedras. Si me quedo solo en la letra, ¿qué hace la letra? Mata. Si no veo la revelación detrás de Moisés, detrás de los 10 mandamientos, detrás de las enseñanzas de los profetas, me quedo con muerte y no con vida. ¿Saben una cosa? Los cristianos no somos gente moralista, somos gente espirituales, o debemos ser gente espiritual. Por lo cual, nuestro rector de vida no son los 10 mandamientos. No necesitamos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron escritos en tablas. La ley de la gracia está escrita en nuestro corazón. Hoy no se trata de que te digan, Glady haga esto, Blanca haga lo otro, Valeria haga aquello, Samantha haga aquello, no hagas esto Armando, no haga aquello Elsa. No somos niños. Los niños necesitan del tutor que los lleve a la escuela todo el tiempo. Los niños necesitan la ley que le diga, hoy anda a clase. Mis hijos necesitan que yo le dé de comer, que mi señora los lleve a la escuela. Ahora tienen que hacer la tarea, hay que ayudarles a hacer la tarea. Un niño necesita, pero ya mi hija, la que es adolescente y tiene 15 y 16, estudia sola. Investiga en YouTube, investiga en Google, confecciona esto. Ya es otro nivel, ya es otra madurez. Los niños necesitan el tutor. La ley es tutor. La ley me lleva de la mano. Pero si me quedo solo en la ley y no veo la revelación detrás de eso, es muerte, no hay vida ahí. Hay ausencia de vida. Muerte es ausencia de vida. Entonces es muy interesante cómo Pablo llama a esto. Es más, estos versículos los tengo acá y para una próxima enseñanza los voy a leer. Me olvidé ahora. Pero ¿se acuerdan cuando Pablo hablaba todo lo que él era? Fariseo de fariseos, a los pies de Gamaliel, yo sé más que todos ustedes. Sin embargo, después llegó a la conclusión y dijo, todo eso lo tengo como basura. En otra versión dice, lo tengo como estiércol. Nada me sirve. A la luz de lo tremendo de la revelación, de la gracia, del Espíritu, todo eso es nada. Todo eso es la nada misma. Qué tremendo, qué duro, pero qué real lo que el apóstol Pablo estaba compartiendo. En la Biblia interlineal, al final de este versículo, dice, habiendo sido hecho inefectivo. En vez de decir, la cual había de perecer, lo de Moisés se volvió obsoleto. La ley se volvió obsoleto. Entonces, otra manera de decir esto de que había de perecer es, se había vuelto inefectivo. La interlineal es más exacta que la Reina Valera. Ahora, no me quiero... Hay algo poderoso que hemos entendido también de Moisés y que por mucho tiempo quizás ustedes se preguntaron, yo soy medio chusma, yo soy medio curioso en la vida y cuando leo la Biblia también soy curioso. ¿No les pasa a veces de decirle, cuando me encuentre con el Señor Jesús, les voy a preguntar esto, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué actuó de esa manera? Y todo tiene un porqué. ¿No les pasa a veces que quieren en cierta manera discutir con Dios y decirle, ¿por qué será esto y por qué no? Hay muchas cosas que sigo sin entender y lo que les voy a explicar ahora no es que lo entienda por completo, pero sí entiendo un poquito más que antes. Vamos a Deuteronomio 34:4. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Le está hablando Dios a Moisés. 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que Moisés fue fiel en la casa como siervo? Jesús fue fiel en la casa como hijo. Dos pactos diferentes. En la tierra de Moab, tierra de mezclas, dicho sea de paso, conforme al dicho de Jehová. 6. Miren esto. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y ahí estaba mi curiosidad, y ahí estaba que yo le decía, por mucho tiempo decía, ¿qué es esto de que no se conoce dónde lo enterraron a Moisés?
Una de las apreciaciones que yo tenía, que no está mal, pero era incompleta, era que, claro, para Moisés, para los judíos, es la gran figura Moisés. David y Moisés quizás son las... Abraham, David, Moisés, son figuras tremendas. Y quizás que se encontrara la sepultura podría ser como un punto de adoración o algo así. Pero hay algo más, eso puede ser mi percepción, pero hay algo más revelador y más tremendo. ¿Cómo estamos viendo hasta ahora la figura de Moisés? ¿Cómo lo presentó Pablo ahí en Corintios, la figura de Moisés? Como aquel que personificó o corporalizó la ley a través de todo su obrar con las tablas, etc. ¿Qué dice? Ninguno conoce el lugar de su sepultura hoy. No se sabe dónde está enterrado Moisés. ¿Sabes dónde está enterrado Moisés? Blanca, Mike, Pastor Michael, Valeria, Pastor Agres. ¿Dónde está enterrado Moisés? Donde estás enterrado vos y donde estoy enterrado yo. Porque Moisés es símbolo a la luz de esta revelación de la ley. Y nosotros estamos enterrados en nuestra vieja naturaleza o en la manera de pensar de la ley, que es por el desempeño, por el esfuerzo humano, nosotros también tenemos que estar muertos a eso. Gálatas 3 dice algo tremendo, que este es uno de los ejemplos que yo les quería mostrar de cuando veo algo en mayor contexto y mayor claridad a la luz de estas cosas que se me sacaron de mitos y de cosas de más claridad de esta estación y de este tiempo. Siempre conocí este versículo, pero hoy lo entiendo un poco mejor que ayer. Lo que Pablo va a hablar acá es lo siguiente, le dice algo tremendo a los Gálatas. Imagínate un apóstol, un hombre de Dios, hablándole hacia una congregación. Le dice así, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? En otra versión dice, ¿quién los hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, ustedes ya entendieron lo tremendo, la revelación tremenda de la cruz de Cristo. Él, Jesucristo mismo, se los presentó. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. Y los pone a prueba y les enseña y le hace una pregunta, perdón. Y le dice, vamos, díganme ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por las obras de la fe? Yo lo digo en ese tono porque no creo que Pablo se lo haya dicho suavemente, porque los estaba retando, los estaba exhortando. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por las obras de la fe? Vamos, vamos, contesten muchachos. 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Mírenlo cómo lo dice otra versión, que es la versión amplificada. Le dice de esta manera, oh necios, inconscientes y superficiales Gálatas. Está castigando a gente que no parece que no se ponía a pensar. Inconsciente es aquel que como que le falta un sentido común o que no piensa de manera correcta. Está siendo como inconsciente, no está usando bien su manera de pensar. ¿Sí? Y también está siendo superficial porque no va a lo profundo. Demasiado tiempo tuvimos shallow Christians, cristianos superficiales. Demasiado tiempo fuimos nosotros también muy superficiales, acostumbrándonos o conformándonos, bendíceme, Dios me ayuda, Dios me prospera, Dios me libera, Dios me sana. Dios está buscando cristianos maduros, muy centrados, muy firmes en la palabra. Y no superficiales, cristianos profundos. Y esa es la reprimenda o la exhortación a los Gálatas. ¿Quién, en vez de decir quién nos ha fascinado, quién nos ha hechizado para que actúen de ese modo? ¿A quiénes? Justo delante de sus mismos ojos, Jesucristo fue públicamente retractado, como que le hicieron un portarretrato, como crucificado en el mensaje del Evangelio. ¿Qué le está diciendo? De tal manera recibieron un mensaje ustedes, los Gálatas, que no solo se les dijo Cristo murió, no, fue como un retrato con el sumo detalle de que la muerte, de la importancia y el valor de la muerte y resurrección de Cristo. Se les hizo un retrato de eso. A eso se refiere con un retrato. ¿Cómo? A través del evangelio que se les predicó.
El 2. Esto es todo lo que quiero preguntarles. ¿Recibieron el Espíritu Santo como resultado de obedecer a los requerimientos de la ley? ¿O fue el resultado de oír el mensaje de salvación y con fe creerlo? ¿La ley los hizo que recibieran el Espíritu Santo? ¿O fue la fe? ¿O fue la fe al conectar la fe con el mensaje de salvación, de esa salvación completa, al entender la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? Y lo mezclaron con fe. Versículo 3. Son tan necios e insensatos, habiendo empezado su vida nueva por la fe en el Espíritu, están ahora siendo perfeccionados y alcanzando madurez espiritual por la carne. Es una locura pensar que por la carne, por vuestro esfuerzo, por vuestro desempeño, por vuestras buenas obras, por lo tremendo de las maravillas que hacen y todo lo que quieren asombrar a la gente, sorprender a Dios o en su carne, todo eso, ¿así van a alcanzar madurez espiritual? Obviamente que no. Es decir, por vuestras propias obras y esfuerzos para guardar la ley. Duras palabras de Pablo. Luego el capítulo sigue explicando en el versículo 10 del mismo capítulo que habiendo creído, la fe que tuvo Abraham se le contó por justicia. Creyó de tal manera Abraham que se le contó por justicia. Y ahí sí seguimos con el PowerPoint. Vamos entonces a Gálatas, capítulo 3, versículo 10, que dice de esta manera. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Qué duro, nunca me he dado cuenta, por ahí ustedes sí, y están más avanzados que yo, pero nunca me di tanta cuenta de lo duro que era Pablo con los que todavía estaban bajo la ley. ¿Por qué era tan duro? Porque él sabía, él había venido, ayer estuvo ahí, él había venido de ahí y había sido transformado en camino a Damasco por Cristo. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. ¿Qué quiere decir esto? Que si te vas a regir por el libro de la ley, cuando cometes un error, ya está, sonaste. La gracia no es así. La gracia tiene que ver con tu ser, hijo de Dios, y no con tu hacer y cumplir obras de la ley. Versículo que sigue, el 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. La única forma de tener posición correcta delante de Dios es por medio de la fe y no por medio de la ley, y ya lo vinimos desarrollando. En la Biblia, el mensaje lo dice de una manera diferente. Y presten atención porque creo que este tampoco está en el PowerPoint, pero sí va a estar en el manual. Dejamos de compartir eso y concéntrense en solo mis palabras. Lo dice así. Así que todos los que ahora viven por la fe son bendecidos juntos con Abraham, quien vivió por fe. O sea, no junto con Moisés. La bendición viene de la promesa y la herencia por nuestro padre de la fe, que es Abraham, aquellos que vivimos por la fe. Esta no es ninguna doctrina nueva. Esto significa que cualquiera que trata de vivir por su propio esfuerzo, independiente de Dios, está destinado al fracaso. La escritura lo respalda diciendo, totalmente maldito o completamente maldita es toda persona que falla en llevar a cabo todo detalle escrito en la ley. Si a la ley no la obedeces hasta el máximo detalle, te va a producir maldición y no vida. Eso es tremendo. La ley mata, el espíritu vivifica. Detrás de la ley lo tengo que ver a Cristo. Si fallo en verlo a Cristo, si fallo en ver la revelación de este tiempo, me quedo solo con la letra y me va a producir muerte y no vida. Romanos 7:4 dice algo tremendo como este. También el apóstol Pablo dice, así también ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿A través de qué? ¿Por quién? Mediante el cuerpo de Cristo. Él, el sacrificio de Cristo en la cruz, reconocer que la obra en la cruz es suficiente para ponerme en la posición de hijo, para tomar la promesa, para tomar la herencia, es el proceso que necesito para vivir en esta dimensión de gracia y no de ley. Entonces, hoy estamos muertos a la ley para que seáis de otro, o sea, para que nuestro dueño sea otro. Nuestro dueño no es la ley, nuestro dueño es Cristo.
del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Si lo doy vuelta al versículo, no puedo llevar fruto verdadero para Dios si solo me muevo por ordenanzas, si solo me muevo independiente de Dios, como decía la Biblia del mensaje, o bajo mi propio esfuerzo. Ahora vamos a Romanos capítulo 3. Les hago una tarea, les pido, si quieren seguir creciendo en esto, lean Romanos, lean Gálatas, van a seguir aprendiendo un montón, sigan leyendo Hebreos. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Lo que me hace conocer la ley es estar alerta, es conocer el pecado. La ley trae conocimiento de pecado. Romanos 6:11, de vuelta remarca lo mismo. Así también ustedes considérense, véanse a ustedes mismos, entiendan, comprendan, reconózcanse como. Antes dijo muertos a la ley y ahora añade algo más, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y acá hay otro mito para desenmarañar. Te doy una mala noticia, mentiras, bueno, te doy una mala noticia. Si crees que puedes luchar con el pecado, estás perdiendo el tiempo. No hay nada que luchar con el pecado. El pecado ya lo solucionó Cristo. Porque nos tenemos que considerar muertos al pecado. Algo que está muerto ya no existe. Algo que está muerto no tiene poder. Algo que está muerto no tiene dominio. Algo que está muerto no tiene señorío sobre vos. Por eso es tan tremendo lo que le dijo el Señor, que aprendimos que le dijo a Caín. Que le dijo, el pecado está a la puerta. Si le dieres lugar, se enseñoreará de ti. Solamente cuando le damos al lugar al pecado, por medio de nuestra voluntad, se puede enseñorear de nosotros. Si no, no. El pecado no tiene poder con nosotros, hijos de Dios, porque estamos muertos al pecado. El pecado no existe en su poder y en su dominio sobre nuestras vidas. Así como tampoco sirve o existe las obras o la intención de la ley de llevarme a mirar los actos y no mirar a Cristo detrás de esos actos. Vamos a verlo un poquito más en contexto, yendo al versículo 1 de ese mismo capítulo de Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Próximo versículo. Versículo 2. En ninguna manera, responde Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, nuevamente muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él si hemos muerto? Vieron que algunos cristianos dicen, no, tengo una lucha en la carne, tengo que vencer la carne, tengo que vencer al diablo, no, no sabes lo que estuve orando y ayunando para no caer en el pecado. No, no tenés que vencer nada, tenés que entender tu identidad como hijo y que Cristo venció por vos. No te hagas el llanero solitario, el valiente, el chapulín colorado, el Superman, el superhéroe. No tenés nada que vencer en la carne. Porque te digo una noticia, si querés vencer al pecado, no vas a vencerlo, vas a caer. Cualquiera que intenta vencer el pecado va a caer. Querés vencerlo acá y vas a caer en lo otro, porque eso es lo que te hace la ley. No tenés el poder dentro, no tenés la capacidad para vencerlo. La capacidad para vencerlo la tuvo Cristo en la cruz. Y como Él venció, ahora yo soy más que vencedor, porque yo venzo a través de lo que Él ya venció por mí, no por mi esfuerzo y mi capacidad. Nuestras decisiones deben ir en línea a los principios y vamos a tener la cosecha de eso. Yo decido vivir una vida santa, decido no pecar, decido no fallar y cuando se me hace luz que en algo fallé, me arrepiento y cambio. Pero no se trata de que estoy en una lucha todo el tiempo por no pecar, no pecar, no pecar. El pentecostalismo, perdón, los que vienen de ese background, de ese trasfondo, yo también un poco vengo de eso, muchas veces nos hacía sentir, ayuná, santificate, no te juntes con los incrédulos, no te juntes con aquel que va malas palabras, no te juntes con aquel que el otro, porque esto, aquello, cuídate y escondete, y es una mente de monje y de aislado. Por supuesto que yo no ando enredado con un montón de gente que hace cosas malas y no podría estar 2 minutos. No hablo de eso, no hablo de algo extremista, pero no me ando escondiendo porque si no voy a pecar. En mí está el poder de no pecar, porque en mí está el deseo de agradar a Dios y de temer a Dios, aunque a veces fallo y tengo errores porque soy un ser humano y todavía estoy aprendiendo, pero el pecado está muerto en mí, no tiene poder sobre mí. Eso quiere decir que está muerto en mí, que no tiene poder sobre mí. Perdón que nos estamos extendiendo, pero ya terminamos.
Entonces, tenemos que llegar a entender quiénes somos y que en nuestra posición de hijos hemos muerto al pecado porque Él murió al pecado por nosotros, que es Jesucristo. Mírenlo en esta versión. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, o con el propósito de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en nueva vida. No podemos andar en novedad de vida si no nos consideramos muertos a la ley y muertos al pecado. Ni el diablo ni el pecado tienen algún poder sobre mi vida. Si no, no puedo vivir en la novedad de vida. Mi lucha no es frente a frente con el diablo. Y lo repito millones de veces y no me canso de repetirlo. Porque yo no peleo con el diablo. Cristo ya peleó y venció en la cruz. No hay por qué andar peleando con el diablo porque es alguien vencido. Y con los vencidos no se pelea más porque fue destruido y sepultado. Él lo clavó, aún él clavó todas nuestras iniquidades en la cruz, dice la Biblia. No hay por qué volver a tomarlas y decir, voy a pelear con esto, pelear con aquel pecado, o con aquel vicio, o con aquello. No, al entender mi nueva naturaleza en Cristo, ya soy más que un vencedor. Y luego el versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, semejanza en su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si nos vemos en la muerte de Él, nos veremos también en la resurrección con Él. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. ¿Dónde está nuestro viejo hombre? Ay, hermano, peleando todos los días. No, está en la cruz. Está crucificado. Tu viejo hombre, tu vieja mujer, el viejo Cristian, la vieja Samantha, el viejo, no sé, cualquiera de los que están acá, no está peleando con vos día a día. Dice acá Pablo, no lo inventé yo, que está crucificado con Cristo. ¿Quién nos enseñó que tenemos una batalla con la ley del pecado y de la muerte o con la ley del espíritu a ver que obedecemos todos los días? No, es mentira. Ya está crucificado en la cruz y está vencido para nuestro favor. Por eso decía antes, tenemos que reconocer eso que hizo Jesús y provocó en la cruz, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No hay razón, no hay excusa para servir al pecado porque ya está ahí en la cruz, solucionado y sepultado. 7. Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. 8. Y si morimos con Cristo, acá viene lo glorioso, también viviremos con Cristo. ¿Cómo crees o cómo puedes decir que vives con Cristo si no has muerto primero? Es imposible. No somos esquizofrénicos espirituales. Si estamos de un lado, no estamos del otro. El pecado no tiene más poder para nosotros. En los verdaderos hijos de Dios no existe la batalla con el pecado. Estamos muertos a él y a su dominio. Eso es caminar en novedad de vida o en nueva vida. Últimos versículos. Los versículos siguientes, del 9 al 12, arrojan aún más claridad al respecto de esto. Dice de la siguiente manera, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. 11. Así también, ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para con Dios. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 13. Ni os presentéis vuestros cuerpos en iniquidad, en instrumentos de iniquidad, o si no, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué está diciendo? Si Cristo murió al pecado una vez y para siempre, entonces nosotros también morimos. 14. Porque el pecado no se enseñará más de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. Este es el moñito. Acá quería llegar. Todo esto nos sirve para llegar a esta gran revelación. El pecado no tiene poder sobre nosotros porque vivimos en otra dispensación y en otra dimensión. El versículo 14 lo dice con suma claridad. Nuestro dominio de hijos, cogobernando con Cristo, nos habilita para nosotros estar en dominio por encima del pecado y no al revés. Estamos en esta habilitación de la gracia, por medio de la gracia y por vivir
fuera de la ley, muertos a la ley, muertos al pecado, podemos gobernar con Cristo y no hay nada que tenga el poder o el señorío sobre nosotros. Hermano, hermana, a gobernar. No hay excusa para vivir como un perdedor, como un fracasado o para vivir en desgracia y en problemas con una mentalidad que no es la mentalidad de hijos. Él nos puso de vuelta en dominio. Los amo un montón, la hora avanzó un montón, nos tenemos que ir.